Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a este panel sobre innovación pública para un país moderno. Innovación pública para un país moderno refleja una de las líneas principales del Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, donde se invita a desarrollar unas nuevas metodologías de creatividad, de colaboración para entender desafíos públicos complejos y buscar nuevas respuestas y nuevas soluciones. Típicamente pensamos en la política pública como un proceso de construcción bastante lineal, ¿cierto? Donde uno identifica un problema, uno diseña una solución, uno implementa la solución y como que se acabó ahí, ¿cierto? La innovación pública lo que busca es cambiar un poco este paradigma con el usuario, el receptor de la política pública en el centro de su construcción, involucrado en todas estas etapas y además metiéndole ese factor de experimentación, de revisión, de monitoreo, de evaluación, de pilotaje y de volver a empezar y escalar la implementación de políticas para poder siempre estarla mejorando con esta visión también participativa, que es fundamental dentro del enfoque. En este panel tengo el gusto de presentarles a 4 directores técnicos del Departamento Nacional de Planeación. Todos han tenido experiencias interesantes en temas de innovación pública en sus áreas, que es de lo que vamos a hablar en el panel. Entonces, primero voy a empezar presentándolos brevemente a cada uno y luego vamos a empezar con una serie de preguntas para los 4 y luego para finalizar vamos a tener una pregunta general para todos. Entonces, nos acompañan en este panel María Fernanda Cortés, que es la actual coordinadora del grupo COMPES del DNP. Como todos saben, el COMPES es el principal documento de política pública en Colombia. Es el documento, la política que se lleva para aprobación al Consejo Nacional de Política Económica y Social, que preside el presidente de la República, donde están sentados los ministros, el director del DNP, y creo que ahí en el ejercicio del COMPES hay muchas experiencias recientes interesantes. Mafe nos va a contar un poco de eso. Laura Pavón es directora de la Dirección de Desarrollo Social del DNP. El área de política social está siempre sujeta pues, a muchos ejercicios de innovación, de reinvención, de generación de nuevas herramientas y recientemente hemos tenido varias experiencias interesantes. Laura nos va a contar un poco más de eso. Lina González es directora técnica de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno. Tiene muchos temas diferentes. También vamos a aprender con Lina sobre algunas experiencias innovadoras nuevas en su dirección. Y finalmente nos acompaña Santiago Aparicio, que es el director de Ambiente y Desarrollo Sostenible del DNP. También aquí pues todos sabemos la urgencia de abordar los temas de cambio climático, de riesgos, de desastres naturales. No puede ser más importante en este momento pensar en estos temas y desde esa dirección también ha habido unas experiencias interesantes. Santiago nos va a contar un poco más sobre eso. Entonces, vamos a empezar con las preguntas y respuestas. Tengo unas preparadas para cada director técnico y luego vamos a ir redondeando. Entonces, la primera pregunta va para Lina. Quiero preguntarle a Lina sobre el trabajo que ha hecho la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno con Fuerza Pública en temas de medio ambiente. ¿Cómo ha sido, de qué se trata y qué es lo innovador de esta propuesta? Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tu pregunta. Primero que todo, buenas tardes para todos. Con respecto a por qué trabajamos con la fuerza pública en materia de protección al medio ambiente, Daniel, inicio contándoles que la fuerza pública tiene un gran potencial en su rol de contribución al desarrollo del país. Sin embargo, pues desafortunadamente este rol ha sido poco explorado hasta ahora precisamente por la situación de conflicto e inseguridad que ha vivido Colombia por tantos años y que ha ocasionado que la mayoría de los recursos y de los esfuerzos en el sector se focalicen en las misiones tradicionales. ¿Cuáles son estas misiones tradicionales? Por ejemplo, la defensa nacional, la seguridad pública y la convivencia y seguridad ciudadana.
A pesar de esto, es importante mencionar que el contexto de seguridad y el concepto de seguridad en su definición ha evolucionado de tal manera que cada vez se incluyen más variables dentro de lo que se considera la seguridad como tal. Entonces, en este sentido, cada vez más nos acercamos a un concepto de seguridad integral que no se circunscribe únicamente a la seguridad física tradicional como normalmente la entendemos, sino que se amplía a otras dimensiones claves como por ejemplo la dimensión económica o la dimensión ambiental en este caso. Entonces, como respuesta a esta evolución en el concepto de seguridad, naturalmente también ha cambiado el rol de las fuerzas militares y de la Policía Nacional en la prestación del servicio. Y es precisamente por eso que evidenciamos que cada vez hay una demanda mayor por distintos tipos de servicio que presta la fuerza pública. Y estos servicios se materializan en nuevas misiones con las cuales el sector defensa contribuye activamente para una transformación social y económica en los territorios y en donde se evidencia cada vez más el papel crucial que juega el sector como generador de condiciones de seguridad en un sentido más amplio, no solamente mejorando la situación de violencia, sino también de contribuir en la generación de condiciones para el progreso social y económico. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, Daniel, lo innovador ha sido precisamente esa articulación entre sectores de tan distinta naturaleza, sumando sus capacidades muy diferenciales entre ellas para trabajar por un interés común. Es importante mencionar que evidentemente cada entidad se aproxima desde su propia misionalidad, con sus propios intereses y sus retos, pero con el mismo objetivo en mente, la protección del medio ambiente. Puntualmente quisiera compartir, Daniel, 4 iniciativas innovadoras para la protección del medio ambiente que trabajamos desde la Dirección de Justicia y Seguridad en coordinación con la Dirección de Desarrollo Ambiental, que está aquí presente también el director, y la Fuerza Pública. La primera tiene que ver con la articulación del sector defensa como actor clave en la formulación del COMPES para el control de la deforestación. En este COMPES formulamos una línea concentrada justamente en promover las estrategias de prevención y control territorial para reducir las dinámicas ilegales que hoy en día son las causas centrales de esta deforestación. ¿Y a qué me refiero con estas dinámicas ilegales? Pues precisamente a los cultivos ilícitos, a la extracción ilegal de minerales, a la tala de madera, al acaparamiento de tierras, entre otras problemáticas que evidentemente demandan una articulación entre las entidades del sector ambiental y la fuerza pública para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. La segunda iniciativa, Daniel, es sobre la formulación de los planes integrales de cambio climático. Aquí me gustaría contarles que el sector defensa no solo adquirió el compromiso de vincularse desarrollando su propio plan, sino que además fue clave para establecer el plan del sector medioambiental. ¿Y por qué fue clave el sector defensa? Porque precisamente gracias a la presencia territorial que tiene la fuerza pública, se logró un levantamiento de información muy detallado que permitió determinar de manera robusta las necesidades y las prioridades del Sistema Nacional Ambiental Transsectorial. El tercer proyecto que les quiero contar es el de macroviveros de ejército. Y básicamente, ¿en qué consiste? El ejército está realizando una recolección de material vegetal en el Parque Natural Chiribiquete para lograr una efectiva restauración ambiental con especies nativas. Poner en marcha este proyecto, Daniel, demandó la articulación de entidades de presidencia como la Agencia de Renovación del Territorio, las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, el Instituto Sinchi, Parques Nacionales Naturales, el DNP y el Ejército Nacional. Pero lo más innovador de esta iniciativa es que logró que en territorio las familias beneficiadas por los contratos de sustitución de cultivos ilícitos trabajen en conjunto con el ejército para lograr la siembra de millones de árboles. Adicionalmente, es muy importante mencionar que este trabajo es quizás uno de los mejores ejercicios de acercamiento y de creación de confianza entre el Ejército Nacional y la ciudadanía. Y finalmente, y cierro con esto, quiero compartir con ustedes un proyecto en el que arrancamos trabajando con la Fuerza Aérea, y que debido a sus avances estamos en este momento incorporando tanto al Ejército como a la Armada. Y es un proyecto de autogeneración de energía en unidades militares a partir de fuentes renovables mediante la figura de APPs. En la primera fase de este proyecto básicamente recolectamos evidencia para las unidades de la Fuerza Aérea a partir del levantamiento de sus consumos de energía y sus potenciales para la generación de energía con fuentes no convencionales. Y de esta manera identificamos el posible ahorro y la disminución en la huella de carbono emitida por cada una de las unidades militares. A partir de este estudio, estructuramos un esquema de APPs, que es un instrumento de contratación que es muy innovador para el sector defensa
y que asegurará el suministro de energía durante 20 años en 12 de las 13 unidades de la Fuerza Aérea Colombiana al menor costo posible gracias al uso de este tipo de tecnologías. Y actualmente daremos inicio al estudio de consumo y al potencial de generación de energía a partir de fuentes no convencionales para replicar este modelo en otras 26 unidades militares, en este caso del Ejército y de la Armada Nacional. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Lina, súper interesante. Creo que ilustra muy bien cómo tienen que involucrarse diferentes actores, diferentes herramientas nuevas, herramientas no necesariamente completamente nuevas, pero nuevas para el sector. Entonces, hay una cantidad de elementos en los ejemplos que dio Lina que creo que vamos a poder retomar también al final. Entonces, quiero seguir con Laura Pavón, directora de Desarrollo Social. Y la pregunta para Laura es, espérense, miro qué es lo que le voy a preguntar a Laura bien. Listo, entonces, sí, por supuesto, es una pregunta que Laura ha contestado muchas veces, creo, pero es importante ponerla en este contexto de innovación pública. Quiero preguntarte, Laura, y que nos cuentes a todos, ¿qué fue lo innovador? ¿En qué sentido fue innovadora la implementación y la puesta en marcha del programa Ingreso Solidario durante esta pandemia? Bueno, gracias, Daniel, y un saludo a las personas que están conectadas y nos acompañan en este panel. Ingreso Solidario pues hace parte de un paquete de medidas que se tomó en el marco de la pandemia. Buscaba era proteger el ingreso de los hogares, proteger la acumulación de capital humano de los hogares. Nos enfrentábamos al inicio de la pandemia a un reto, y es que nuestro sistema de protección social no lograba cubrir a todas las personas pobres, a todas las personas con algún grado de vulnerabilidad, con alguna ayuda o subsidio directo. Es decir, que de cara a la emergencia, pues teníamos hogares que no iban a tener los recursos suficientes para sostenerse durante la emergencia. Y en ese sentido, pues la pandemia nos exigió responder con política social, con alguna iniciativa que fuera innovadora, con alguna respuesta rápida ante la emergencia. Y es por eso que desde el Gobierno Nacional pues diseñamos en tiempo récord el programa de ingreso solidario. En 2 semanas y media trabajamos en la etapa de alistamiento, y para avanzar además en el diseño y la implementación de este programa pues fue muy importante esta articulación intersectorial. Ya lo resaltaba Lina en la iniciativa que ella le presentó. Aquí participamos equipos de diferentes sectores del gobierno, DNP, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Banca Las Oportunidades, el Departamento para la Prosperidad Social. Eso también exigió un equipo multidisciplinar, no es solamente el equipo de política social, el equipo de focalización o los equipos operativos de focalización, sino que era necesario trabajar con comunicadores, los equipos de desarrollo digital. Y además resalto la participación de las entidades territoriales y los distintos actores privados. Aquí es muy importante destacar el rol de los privados, en particular los bancos, que también tuvieron que adaptar sus procesos, y los operadores de telefonía celular, que jugaron un rol muy importante para contactar a las personas que estábamos buscando llegarles con estas ayudas. Tuvimos que innovar en varios aspectos, pero yo resaltaría en particular algunos, entre ellos el tema de focalización. La crisis nos exigió avanzar mucho más rápidamente hacia un registro social de hogares, que son sistemas de información que lo que buscan es integrar la información de demanda de las personas, información que proviene del SISBEN, con la información de oferta de las ayudas o programas sociales que tenemos. Y esos son los registros que nos permiten llegar de la manera más acertada y efectiva a la población que requiere las ayudas, y adicionalmente nos permite analizar e ir haciendo el seguimiento de la evolución en las condiciones socioeconómicas de los hogares. Nos encontrábamos también en medio de un proceso de transición del SISBEN, y para quienes no lo saben, el SISBEN es el instrumento de focalización que tenemos en Colombia. Es un sistema de información que, a partir de las condiciones socioeconómicas de los hogares, ordena a las personas del más pobre al menos pobre, de tal forma que los hogares puedan llegar, de tal forma que los programas puedan llegar con las diferentes atenciones y ayudas. Y en ese sentido, pues nosotros, está en funcionamiento la versión del SISBEN 3, estábamos en medio de un proceso de transición del SISBEN 4 y tuvimos que diseñar algo que es la primera versión del registro social, que denominamos la base maestra. Y esa base maestra nos permitió llegar a la mayoría de las personas y de los hogares que requerían las ayudas, y adicionalmente nos permite
a través de los distintos cruces y las primeras interoperabilidades que se hicieron, llegar a aquellos que no estaban cubiertos. Entonces, yo creo que muy importante es que trabajamos de tal forma que pudimos innovar en materia de focalización, de ser mucho más asertivos en materia de focalización, y pues todo esto nos puso de cara a una primera interoperabilidad en el país de registros sociales para focalizar y realizar seguimiento. Y lo segundo que destacaría son los esquemas de dispersión. En la mayoría de los casos, los programas hacen sus entregas o hacían sus entregas en giros en efectivo. Hay algunos procesos de bancarización que se han logrado, y a raíz de la pandemia y con el fin de evitar que las personas salieran de sus casas, evitar aglomeraciones en puntos de pago, se diseñaron unos esquemas de abonos a través de productos digitales, a través de productos electrónicos. Con esto me refiero a Nequi, DaviPlata, Ahorro a la Mano, Movi, y para lograr llegar a esos beneficiarios, pues tuvimos que trabajar de la mano con los operadores de telefonía celular, de tal forma que ellos nos ayudaran a lograr la contactabilidad de los beneficiarios, enviando mensajes de texto, enviando la información. Y aquí también destaco el rol de los bancos, que tuvieron también que adaptar sus procesos de verificación de identidad. Entonces, para cerrar, porque se me agotó el tiempo, pues quisiera señalar es la innovación que tuvimos en focalizar, en contactar y adicionalmente en estos esquemas novedosos de dispersión de pagos. Listo, muchas gracias, Laura. Otro bonito ejemplo que fue a marchas forzadas, dada la emergencia, tocaba reaccionar rápidamente a una coyuntura muy difícil, usando todas las herramientas disponibles e involucrando a actores que jamás habían estado involucrados en la formulación y el diseño de políticas sociales. Entonces, ahorita cuando retomemos la segunda pregunta, vamos a hablar un poquito más de esa parte, de los actores. Voy a seguir con María Fernanda. Ahorita estamos en la mitad de un proceso colectivo de reactivación de la economía después de este choque tan profundo del COVID, y desde el DNP, MAFE ha estado liderando la formulación y construcción de la política de reactivación económica que será llevada al COMPES a final de año. Entonces quiero preguntarle a MAFE ¿cómo ha sido este proceso de formulación y en qué sentido el proceso ha sido innovador? Bueno, pues primero buenas tardes para todos. Aquí, bueno, contarles que la innovación muchas veces no se materializa en un producto como Ingreso Solidario o en un proyecto como el de que tiene la Lina con las Fuerzas Armadas, pero aquí también hay una innovación de procesos detrás que le ha demandado al gobierno y a nosotros como DNP un trabajo enorme detrás de bambalinas. Entonces nosotros arrancamos primero por pensarnos dentro del DNP y con una visión de qué queríamos nosotros aquí adentro y qué podíamos hacer mejor en el proceso de concertación. Para los que están acá escuchando, el COMPES es el Consejo de Política Económica y Social dentro de Colombia que aprueba las grandes políticas sectoriales. Y esta política en particular de reactivación pues tiene un aporte de todos los sectores. Entonces, compite un poco, si uno quisiera pensarlo, con el plan de desarrollo. Y en el plan de desarrollo, pues, hay una cantidad de apuestas bastante ambiciosas que aquí que hicimos como recortar. Entonces, el grupo COMPES como tal ya tenía una caja de herramientas con las que medía cosas y con las que ayudaba a organizar prioridades y por haber causas y efectos. Lo que hicimos de la mano del Grupo de Innovación Pública del DNP fue construirnos una metodología. Y lo que hicimos inicialmente en el punto de partida fue hacer una discusión interna. Sentarnos con los directores técnicos y con los asesores como de primer nivel y ver qué queríamos, ¿no? Definir qué líneas íbamos a llevar y a quién íbamos a involucrar. Y realmente a cada uno piensa que la reactivación es de todos y el hecho de que sea de todos es que todos podemos tener voz y voto hasta cierto punto. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un proceso incluyente y qué temas vamos a tocar detrás. Entonces, haciéndole como límite a un alcance que podíamos tener y qué tanto queríamos o queremos que puede lograr este gobierno y dejarle al que viene. Entonces dijimos, bueno, no nos vamos a ir a los objetivos de desarrollo sostenible, sino que nos vamos a ir por algo más de corto plazo y como mencionaba Daniel, esto todavía está en construcción. Al recortar el plazo, pues nos hace que esto sea más rápido de definir, porque yo no tengo que lanzar una línea prospectiva con una cantidad de cosas en incertidumbre, sino que la puedo traer más al presente y saber qué puedo hacer rápidamente. Y en esos parámetros armamos nuestro problema central y vimos qué causas y consecuencias, y pues finalmente la causa principal que nos trae este golpe es un desvío de nuestra ruta de crecimiento con un golpe profundo
en las cifras de pobreza, como nos contaba Laura también, pero pues también abre la puerta a cómo vamos a recibir ese golpe y cómo lo vamos a atender. Y ahí, en ese proceso, lo que hicimos fue definir 5 líneas de trabajo, que son las 5 líneas de trabajo para los que han consultado las borradores del COMPES que vamos a sacar ya, como decía Daniela, a final de diciembre. Pues bueno, trabajamos en esas mesas y cómo hemos hecho este trabajo. Y aquí quiero resaltar que es un COMPES muy ambicioso que se ha hecho 100% virtual. Nosotros nunca nos hemos visto a discutir esto, lo hemos hecho en diferentes sesiones con una cantidad de herramientas interactivas en donde hemos tenido hasta 80 personas conectadas al tiempo en diferentes sesiones y en diferentes salas. En nuestra primera barrido tuvimos hasta más de 500 actores proponiendo acciones a través ya sea de participar en las mesas, pero también de nuestros canales interactivos. Abrimos una encuesta, abrimos el proceso a consulta de todas las personas, desde organizaciones hasta el ciudadano a pie que quiere consultar en el proceso, y también está siendo para nosotros un reto enorme detrás el organizar todas esas propuestas. Una gran parte del trabajo, si bien lo coordina el COMPES, pues las direcciones técnicas son las que exploran y dicen esto sí va en la línea de lo que queremos en esta reactivación o esto no va por estas razones, y estamos en el proceso de hacer un filtro para poder llegar a unas acciones muy concretas, que es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Y cómo hicimos ese proceso de llegar a las acciones concretas? Entonces hicimos más de 22 mesas de trabajo en 2 semanas y media. Si quieres ponerme la otra diapositiva, te agradecería. Esas 2 semanas y media fueron un reto enorme que les hicimos entre agosto y septiembre. ¿Por qué? Porque teníamos muy poco tiempo. Usualmente un COMPES, y ustedes no tienen por qué saberlo, pero pues se puede demorar un año para hacer una política bien construida y concertada. Aquí la estamos sacando en 5 o 6 meses con una cantidad de actores detrás, y esto nos deja un trabajo, nos está dejando un trabajo detrás en donde aprendimos a entrenarnos nosotros internamente. Estamos enseñando también en otras entidades del gobierno nacional a cómo hacer unas discusiones prácticas en la virtualidad, y para los que hemos estado trabajando en territorio, que hemos viajado mucho a hacer este tipo de capacitaciones, las herramientas que estamos diseñando nos van a dejar una cantidad de ahorros en tiempos de desplazamiento, pero también en la facilidad de sentarnos a discutir temas difíciles a través de la virtualidad. La mayoría de nuestros participantes han declarado como buenas las metodologías, y vamos a dejar una caja de herramientas dentro de lo que es hacer un COMPES hacia el año entrante, cuando lancemos el nuevo SISCOMPES 3.0, donde vamos a tener como todas estas ayudas visuales. Hay otras que no traemos acá porque, como les contaba Daniel, esto es un proceso en desarrollo, pero ya hicimos las mesas internas de negociación con las entidades, las primeras, que esto todavía sigue, y ahí usamos unas herramientas nuevas para poder segmentarnos y trabajar por bloques para luego llegar con una gran apuesta. Entonces esto ha sido un trabajo de todo el DNP, de todas las entidades del gobierno nacional, porque la reactivación nos toca de maneras distintas a todos, y que está por consolidarse, dejándonos un proceso mucho mejor y más práctico de hacer en términos del desarrollo de una política pública en la virtualidad, que yo creo que es la gran ventaja de lo que está logrando este COMPES de reactivación para todos. Muy bien, Mafe, muchas gracias. También otro ejemplo de lo que nos ha tocado hacer para responder efectivamente a esta coyuntura tan complicada del COVID, pero también con un mensaje muy importante, que es cómo el proceso de innovación nos va a dejar unas enseñanzas y unos procesos y unas herramientas a futuro que vamos a poder seguir usando. Entonces eso es un gran mensaje. Ahorita luego vamos a hablar un poco más de todos esos actores que Mafe mencionó, que creo que también fue uno de los grandes retos de construcción de este COMPES. Entonces voy a continuar con el último panelista de la primera pregunta, con Santiago Aparicio, director de Ambiente y Desarrollo Sostenible del DNP. Y quiero preguntarle a Santiago sobre una unidad, una parte de un grupo dentro de su dirección que es muy particular y que no existe en todos los grupos. Es el Delivery Unit de la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Quiero que nos cuente un poco de qué se trata y cómo, en qué consiste esta innovación dentro de la DATS. No. Perfecto, mil gracias y buenas tardes a todos. Subdirector, pues la idea surge y después de 20 años de uno estar trabajando en el sector público, yo creo que a todos los servidores públicos nos ha dado
ese sentimiento de sentir a veces una frustración, de querer avanzar, en querer lograr muchas metas y tener a veces una dificultad de realmente llevarlas a la realización y al impacto de las mismas. Entonces, en ese sentido, iniciamos en la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible a pilotear una idea que era muy usual en las unidades de presidencia en Colombia desde hace pues más de una década y en otros países, que es lo que se conoce como una unidad de entrega, un delivery unit, en busca de realmente montar al interior lo que vemos como una pequeña gerencia que pudiera, por un lado, ayudar a diseñar políticas públicas mucho más centradas en el ciudadano, que pudiéramos tener un equipo que está pendiente de cómo escuchamos mejor lo que la ciudadanía y los grupos de interés que rodean las políticas públicas qué nos tienen que decir. Por un lado, esa escucha activa como bilateral, ese diálogo. Segundo, pues una unidad que estuviera pendiente del cumplimiento de las metas que teníamos trazadas. A veces uno, como funcionario público, está pues, ayudando a que el barco se mantenga a flote, pero a veces hay que estar como literalmente manteniendo el barco a flote, sacándole agua al barco y haciendo que avance. Entonces, tener una unidad de gerencia al interior, que es una unidad pues, de 3 personas, ayuda a ayudarnos a que el barco efectivamente, tengamos presente que el barco sí va avanzando hacia adelante. Y un tercer gran objetivo que nos pusimos en esta Delivery Unit, que en español, para no usar anglicismos, pues el nombre es una unidad de gestión y cumplimiento. Otro tercer gran objetivo fue el tema de bienestar, y fue un tema que empezamos a darnos cuenta de la importancia de promover al interior del equipo la conexión con el propósito. Y a veces, para mucha gente suena a veces un tema como muy poco técnico, pero es técnico desde la perspectiva, pues desde las ciencias de comportamiento, de cómo logramos que la gente esté comprometida con su propósito, que esté muy bien, incluso anímicamente, manteniendo en lo posible, aunque a veces es complicado, un equilibrio trabajo-familia, porque esto sin duda nos ayuda a que hagamos mucho mejor nuestra tarea. En esta unidad hemos también procurado, y es una palabra importante, de impregnar dentro de todo el equipo la visión sistémica, y es cómo logramos, dado que los problemas ambientales en su gran mayoría son problemas complejos y deben abordarse de una forma compleja, cómo logramos promover el pensamiento sistémico al interior del grupo. Entonces, esta unidad ha sido pues un piloto que hemos iniciado hace 11 meses y estamos teniendo ahorita a un tercer observador que es la Universidad de los Andes, que nos está como valorando y evaluando ese piloto, qué tan efectivo fue o no, con miras a o capitalizar los aprendizajes que podamos tener para mejorarlo o identificar efectivamente pues qué camino puede haber. El sueño pues que uno tendría es si efectivamente esto generó algún cambio y fue una innovación de verdad, pues poder proponerla de pronto a otras unidades de otras entidades y que no sea algo que solo se quede de pronto en los gobiernos centrales, como en su momento pues fue un tema emblemático del gobierno del primer ministro Tony Blair. Recuerdo esa gran instrucción que decía, le daba la instrucción a todos, es el momento de entregar, como it's time to deliver, que era porque la ciudadanía le decía, usted tiene unas ideas gigantes, buenísimas, pero no vemos el impacto. Y él empieza en su gobierno a crear estas unidades. Entonces, pues la gran innovación ahorita es que estas unidades de entrega no solo se queden en las salas de los primeros ministros o de presidentes, sino que también se pudiera volver una herramienta de muchos funcionarios directivos del gobierno nacional. Gracias. Muy interesante, muchas gracias, Santiago. Entonces, pues vamos a ver qué le dicen los de los Andes y luego empezamos a escalar la idea, ¿no? Pero me encanta ver cómo Santiago mencionó pues muchas de las dudas existenciales y retos que se enfrentan en el sector público en el día a día y cómo a partir de esta idea y de la implementación de esta idea están tratando de facilitar y de mejorar
cómo funcionamos como servidores públicos. Entonces, muy chévere. Vamos a pasar a la segunda pregunta, que tiene que ver también con este proceso de cambio, ¿cierto? Todos presentaron pues sus experiencias con el resultado final, pero detrás de eso hay una cantidad de retos importantes de implementación y de poner las cosas a andar. Y en particular, yo quiero que cada uno de ustedes nos cuente cómo fue el trabajo con sus colaboradores, con las personas de sus equipos, y cuáles fueron las dificultades, los retos, cómo fue la experiencia empezando a materializar estas iniciativas tan nuevas, tan diferentes, y pues que están rodeadas también de una cierta cantidad de incertidumbre, como cualquier cosa nueva que uno hace. Uno no sabe muy bien si va a funcionar, cómo va a funcionar y para dónde va a ir, ¿cierto? Entonces, desde la perspectiva de ustedes, sus colaboradores, sus equipos, ¿cómo fue el proceso de llevar a término y de poner a andar estas iniciativas? Vamos a empezar con Lina. Listo, Daniel. Pues sí, muy importante mencionar y arrancar diciendo que, Daniel, que la actual situación de pandemia pues definitivamente nos ha llevado a crear nuevas formas para aproximarnos y tratar de brindar una solución a problemas de política pública muy complejos. Y un claro ejemplo de estas herramientas han sido los diferentes instrumentos y metodologías utilizadas para el diseño del programa Ingreso Solidario, por ejemplo, que nos acaba de contar Laura, o la formulación del COMPES de reactivación, sobre los cuales nos cuenta MAFE, que yo debo decir soy fiel usuaria de todas estas herramientas, particularmente las de MAFE me parecen muy innovadoras y prácticas, y además aprovecho también para hacer la cuña, las herramientas que diseña el grupo de modernización del DNP son una cosa bárbara, que precisamente es el grupo responsable del diseño y desarrollo de este evento súper chévere en el que estamos participando. En particular, Daniel, contarles que desde el equipo de trabajo de la Dirección de Justicia y Seguridad hemos estado muy motivados y abiertos a la utilización de estas nuevas herramientas para la generación de soluciones más eficientes. Y pues básicamente lo que vemos en estas herramientas es una oportunidad de generar mayor articulación entre las entidades responsables, mayor cercanía con los diferentes actores y pues precisamente poder aprovechar la tecnología para generar una planeación participativa que exhorte la formulación de políticas públicas pertinentes y que se basen en la realidad de los sectores. Sin embargo, Daniel, pues hay que decirlo, cuando nos aproximamos a temas novedosos, sobre todo para el sector defensa, como en este caso es la protección al medio ambiente, hemos visto reacciones bien variadas. De las entidades externas, generalmente es importante reconocer que se percibe mucho optimismo, porque pues reconocen esas grandes capacidades que tiene el sector defensa, y contar con esas capacidades precisamente para la protección del medio ambiente, pues sin duda contribuye al cumplimiento de los compromisos nacionales. En ese sentido, desde una visión externa al sector, digamos, la respuesta normalmente es positiva. Sin embargo, pues no siempre es así, y también hemos encontrado cierta resistencia que consideramos natural en este tipo de cambios, y más bien le estamos apostando, Daniel, a convencer a los diferentes actores con resultados. Y lo que queremos es básicamente con nuestro trabajo es mostrar que aquí la mejor forma de asociar al sector defensa, en este caso, en la protección del medio ambiente, es a partir de ejercicios de participación coordinada que no solo garanticen la corresponsabilidad con las demás entidades, sino que además permitan, a partir de un uso novedoso de las capacidades del sector seguridad y defensa, y precisamente con el apoyo y la coordinación intersectorial, el efectivo empleo de la fuerza pública para el cumplimiento de los objetivos en esta materia, Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina. Vamos a seguir con Laura. ¿Cuáles fueron los retos con colaboradores, con las entidades participantes en la formulación de ingreso solidario? Bueno, pues la reacción fue muy positiva. En relación con el equipo de DNP, pues este es un equipo con alto nivel de
de conciencia sobre la importancia que es adquirir nuevos aprendizajes, y esto es en parte derivado por la transición en la que nosotros nos encontramos de SISBEN. Sabemos que tenemos que salir muy prontamente con una nueva versión del SISBEN que nos permita innovar en aspectos operativos, en aspectos metodológicos, pero también importante en los temas de atención al ciudadano. Este es un proceso además que implicó para los equipos, especialmente los equipos operativos, en temas de focalización, un ajuste de roles, un ajuste de procesos, y eso es muy importante porque realmente eso lo que refleja es que los equipos del DNP pues tienen competencias en trabajo en equipo y en adaptabilidad. Otro tema que me parece muy relevante, y es que a medida que íbamos avanzando con el programa, pues con el programa venían nuevas demandas, nuevos requerimientos, entre ellas los temas de atención al ciudadano. Ahí tuvimos que conformar un equipo diferente, un task force que se encargara de los temas de atención al ciudadano, porque comunicarse con los ciudadanos no es un tema menor, ellos requerían información acertada y oportuna, y en ese sentido ese equipo pues que estaba acostumbrado a manejar otros temas de seguimiento, viabilidad de presupuestos, temas de seguimiento en políticas, pues tuvo que pensar un poco en las nuevas demandas, en esos requerimientos. En ese sentido, ese equipo tuvo que usar analítica de datos para clasificar correos electrónicos que nos llegaban masivamente a los ciudadanos, diseñar respuestas tipo, clasificar aquellas respuestas que son personalizadas versus aquellas respuestas que pueden darse a través de una respuesta tipo, y de esa forma pues garantizar que les estábamos respondiendo en los tiempos que correspondían y con la información que necesitaba en ese momento los ciudadanos. Y también dentro de los actores, pues yo incluiría a los bancos, que también tuvieron que atravesar por un proceso de adaptación. Los bancos venían con unos procesos muy estructurados en la vinculación o el enrolamiento de las personas o los beneficiarios a sus productos financieros. Ellos tuvieron que diseñar nuevos instrumentos. En ese caso usaron información que nosotros les proporcionábamos, distintas entidades del gobierno proporcionándoles información para que ellos hicieran algunos procesos de validación, diseñar otros instrumentos como índices de confiabilidad, de tal forma que ellos pudieran ir realizando la validación de identidad, la validación y verificación de identidad de las personas que iban ingresando al programa. Entonces, pues yo destacaría mucho que en particular para la experiencia de ingreso solidario, todos los actores que participaron desde los equipos DNP, equipos de gobierno y los actores de privados que estuvieron participando y aportando, pues tuvimos un proceso bastante positivo de adaptabilidad ante la situación. Listo, muchas gracias, Laura. Todo esto, mucho acá en 3 minutos, todo suena fácil, ¿cierto? Y ex post, repasando como todo lo que se hizo en cada una de estas experiencias, todo suena como lógico y como que así debió hacerse, pero yo quiero recordarle a todos los que están oyéndonos que esto toca pensarlo y a la vez implementarlo, y no tenemos toda la información que tenemos ex post, ¿cierto? Entonces quiero como que nos pongamos siempre en los zapatos del funcionario público que está tratando de hacer algo diferente, innovador, con información incompleta, con incertidumbre, con presión, y cómo es ese proceso y cómo pensar en términos de innovación pública puede ayudarnos a encontrar estas soluciones, pero que ahorita suena sencillo, nunca es tan sencillo como suena después de haberse hecho. Quiero seguir entonces con la misma pregunta sobre colaboradores, retos con colaboradores, cómo respondieron los participantes en los procesos de construcción del COMPES de reactivación económica con todas estas innovaciones y herramientas y metodologías nuevas que estamos experimentando con el grupo de innovación pública y el grupo COMPES. Mafe, adelante. Pues aquí, a diferencia del resto, nosotros todavía estamos en el proceso, entonces todavía no se ha cerrado y estamos viviendo todavía muchos de los ajustes. Aquí hay varios frentes. El primero fue el grupo interno COMPES, que estaba acostumbrado a hacer el aval de los COMPES y nunca le había tocado remangarse a hacer el COMPES. Entonces aquí ha sido el encontrarse en que no tenían una visión de cliente y han tenido que volverse a sus clientes, que son las direcciones técnicas y las entidades de gobierno, y entender lo que significa un proceso de concertación y cuánto tiempo toma detrás. Entonces, para el grupo COMPES ha sido todo un reto el voltear su trabajo a hacer lo que usualmente no hacen.
y creo que para el grupo ha sido bastante buena la experiencia, están todos como muy emocionados en sacar un buen producto por el hecho de ponerse en los zapatos del otro lado y poder como construir el proceso detrás. Para el DNP ha sido duro en el sentido en que este COMPES, a diferencia de otros, ha demandado que todas las cosas se hagan muy rápido. Y entonces eso redunda en que hay una presión interna que se traduce a las entidades de gobierno, a los ministerios y demás, en el que el proceso de toma de decisiones en una forma ágil no puede tomar meses, sino que tiene que tomar días o semanas. Y eso es lo que estamos ahorita consolidando, en hacerle entender al otro que una reactivación debe pasar en un tiempo corto y que en muchas cosas de política, y aquí voy a poner un ejemplo de lo que nos está pasando ya, si vamos a tener que hacer un plan para San Andrés, no puede demorarse 6 meses discutiéndose. Y eso requiere que nosotros tomemos decisiones y que le demos al otro en el menor tiempo posible un conjunto de información incompleto, pero completo dentro de lo que está a nuestro alcance para que tome del otro lado decisiones. Y eso creo que ha sido un factor bien determinante en este COMPES y creo que lo vivimos todo aquí pues mis compañeros Laura, Lina, Santiago y Daniel saben que nos ha tocado presionar mucho del otro lado y que también nos han dado mucho palo por tenerlos a todos tan cortos en su proceso de discusión, pero al mismo tiempo es mostrar que la innovación en este caso es una innovación que requiere que tomemos decisiones más ágilmente y que sepamos cómo mover nuestros recursos. Si estamos en un partido de fútbol, ¿qué jugador va a tomar la decisión de a quién le manda el balón más rápido? Y que esa jugada va a terminar en una anotación al final. Entonces en eso estamos, en esa consolidación, y si nos va bien, pues en diciembre tendremos concertado todo nuestro plan de acción con un par de cosas bien interesantes que son distintas a las que se han hecho antes. Muy bien, Mafe, muchas gracias. Sí, Mafe con el COMPES de reactivación está en la mitad del proceso de innovación. Estamos todos en la mitad de ese proceso, pero creo que refleja muy bien las dificultades dentro del proceso de cambio, cuando todo el mundo está acostumbrado en este caso a otros ritmos, a otras velocidades. Normalmente pues las políticas que se llevan al COMPES son siempre políticas de largo plazo que se demoran en formularse, en concertarse, y acá queremos lograr ese balance entre tener una política que también sea una política que perdure en el tiempo y que nos deje mucho más mejor preparados para crisis futuras, pero que requieren también una agilidad importante debido a la coyuntura y a la urgencia de corto plazo. Entonces, pues otro ejemplo muy diferente e interesante. Vamos con Santiago entonces, con esta pregunta, la misma. Colaboradores, participantes en este proceso de creación de la unidad de gestión y cumplimiento. ¿Cuáles han sido las reacciones? ¿Cuál ha sido el reto de los colaboradores para poner esta idea a andar? Bien, pues fue un gran reto. Todavía me acuerdo la primera reunión cuando yo estaba contando la idea del equipo. Me acuerdo una imagen de una persona cruzada de brazos en aquellas épocas en que nos reuníamos en salones muchas personas dentro del DNP, y esa imagen me acuerdo que también nos hizo empezar a girar y empezar a encontrar y innovar cuál era la mejor forma, valga la redundancia, de empezar a pilotear este experimento de tener una unidad de gestión y cumplimiento. Y empezamos a identificar de forma temprana, a decir, oiga, esto, si no lo logramos crear entre todo el equipo y convencerlos y que ese mismo equipo de la dirección le dé forma, difícilmente va a prosperar. Entonces ese fue un tema de reconocer que se debía crear con las perspectivas del equipo como tal. Entonces hubo todo un ejercicio de planeación, identificación de qué era lo que quería la dirección de ambiente, cómo se veían, llegar incluso al punto de crear un tema que tenemos interno que se llama el manifiesto de la dirección, que son como los principios orientadores, y fue un ejercicio muy bonito. Entonces logramos ver eso, por un lado, entender que esto es un tema de co-creación, que la innovación no ocurre por un genio solitario. Segundo tema, los temas de realmente mostrar con la experiencia y con los resultados, me explico, y pasamos de inicialmente ser muy vocales y hablar del delivery unit y no sé qué, a darnos cuenta, oiga, aquí hay que bajarle a los anglicismos, bajarle al tema, y hay que empezar a demostrarle al mismo equipo que esta unidad de gestión le es útil y le ayuda a facilitar sus procesos. Fue un tema complicado, pero a medida que la gente se fue dando cuenta
de la importancia y de cómo facilita y es un facilitador para todos, fuimos avanzando. Hay 3 perfiles que hay en el Delivery Unit, que solo el hecho de que hubiera un diseñador dentro del equipo del Delivery Unit, un antropólogo, una persona con experiencia en comunicaciones, mucha gente empezaba a decir, oiga, pero estos qué tienen que ver, si estos no saben de temas ambientales. Entonces sí, hubo cierta, yo diría que un poquito de bullying inicialmente, yo lo sentía así, por tener gente de otras disciplinas, pero ahí fue nuevamente donde empezamos entre todos a valorar la transdisciplinariedad. Entonces eso fue básicamente como el proceso que hemos dado, realmente como enseñar con la experiencia, y ir demostrando y tener mucha flexibilidad en el proceso. Muy bien, vamos a ir a la última pregunta. Empezamos el panel mencionando que el beneficiario de la política pública es el ciudadano en últimas y que tiene que estar involucrado en todo este proceso. Entonces yo quiero que cada uno nos cuente un poco cómo este proceso de innovación que han tenido en sus direcciones han cambiado esta relación con la ciudadanía, en qué sentido se ha involucrado la ciudadanía, cómo ha cambiado la visión que tienen sobre el rol de la ciudadanía en estos procesos de formulación de política pública. Entonces, vamos a empezar de nuevo con Lina. Gracias, Daniel. Sí, pues como lo mencioné anteriormente, para el desarrollo de estas iniciativas, sobre todo en este contexto complejo de pandemia, hemos tenido que definitivamente ser muy creativos y echar mano a diferentes tipos de herramientas. Herramientas como, ya Mafe tenía algunas en sus diapositivas, formularios de Mentimeter, espacios de co-creación como los que menciona Santiago, como talleres en los que hemos utilizado distintos y nuevos instrumentos para recolectar información que precisamente son los que han permitido conocer de primera mano las necesidades del ciudadano y poder utilizar esta información tanto en la formulación como la implementación, el seguimiento y la evaluación de las políticas. Asimismo, Daniel, estas herramientas nos han permitido tener una mayor cercanía con el ciudadano, que es muy importante, principalmente por la generación de confianza y de legitimidad, que hace evidente que muchas veces no lo es, pero pues siempre es, pero no es evidente, eso es a lo que me refiero, que todos estamos buscando un mismo objetivo. Este diálogo hace evidente eso, que todos estamos detrás de un mismo objetivo. Entonces, generando estos canales de comunicación precisamente y de participación con la ciudadanía, hemos consolidado un diálogo mucho más franco, más cooperativo, que definitivamente pues facilita la formulación de las políticas públicas y que estas políticas pues sean más efectivas al momento de su implementación. En síntesis, Daniel, yo creo que de lo que se trata es precisamente de generar un ambiente de participación colectiva entre iguales y que no se alimente más esa percepción errada de que el DNP es una institución llena de técnicos por allá aislados que hacen sus planes y sus propuestas desde el escritorio en Bogotá y que precisamente por esta desconexión en el proceso de formulación de planes, de programas, de políticas, las iniciativas quedan en papel y no trascienden precisamente pues en el cumplimiento de los objetivos en territorio, que es para lo cual hacemos estas políticas. Entonces, por esto, involucrar desde la formulación a los diferentes actores, tanto los responsables como los beneficiarios, permite crear soluciones mucho más aterrizadas y reales. Además, precisamente en el mismo proceso de co-creación de estos planes y proyectos, todos los participantes logramos tanto aprender como desaprender importantes aspectos que son claves a la hora de efectivamente lograr el cumplimiento de los objetivos que tenemos en común. Y un ejemplo de esto muy claro se da en el ejercicio de recolección de material vegetal en el proyecto de macroviveros de Ejército que les mencioné en la primera respuesta, en el cual es evidente que si no se desarrollara este trabajo con la comunidad, quienes son efectivamente las que conocen su territorio, la vegetación, el clima y sus necesidades, pues realmente sería imposible impulsar una siembra de material vegetal nativo que efectivamente restaure el territorio. Entonces, esto es solo un ejemplo sencillo para denotar que sin el involucramiento y la participación de la comunidad, pues definitivamente no se
pueden lograr los objetivos trazados. Gracias, Daniel. Muy bien, Lina, gracias a ti. Y me parece genial pues que empecemos a cambiar realidades y cosas que tal vez hay que mejorar, por supuesto, siempre en la formulación de políticas, y también mostrar que a veces esas preconcepciones de lo que es el DNP y lo que se hace no son tan ciertas, y acá vimos muchos ejemplos bonitos de cómo se está transformando ese proceso de formulación de política pública. Vamos a seguir con Laura. Pues bueno, Ingreso Solidario en temas de relacionamiento con los ciudadanos nos dejó una serie de aprendizajes. Son una serie de aprendizajes que buscamos en este momento capitalizar, porque como les mencionaba, desde el DNP nosotros administramos el CISBEN, que es el instrumento de focalización, y aquí hay demasiada interacción con los ciudadanos. Nosotros, por lo general, esa interacción se da a través de las oficinas del CISBEN, o lo hacemos también a través de vía correo electrónico o consultas por la página web. Y yo creo que el CISBEN, el Ingreso Solidario, nos dejó una serie de aprendizajes importantes en la forma en que nosotros debemos constantemente estar indagando cuáles son las principales inquietudes que tiene la ciudadanía y buscar los mejores canales para comunicarnos con ellos, que no necesariamente corresponden a los canales físicos. Este es un proceso también de adaptación de la misma ciudadanía que debemos reconocer y adaptar en la implementación del CISBEN. Les contaba, por ejemplo, la experiencia que tuvimos de atención al ciudadano. Nosotros tuvimos que innovar en los canales, tratar de innovar en temas de atención vía correos masivos electrónicos, los call centers, las piezas de comunicación, porque ese es un trabajo constante. Todos los días tuvimos que trabajar de la mano con el equipo de comunicaciones, produciendo piezas en diferentes redes sociales, adaptando el lenguaje, el contenido, de tal forma que la información fuera clara y suficiente para el ciudadano. Y ese es un tema que no es menor. Devolución de IVA, que es otro de los programas que nosotros también estuvimos implementando en medio de la pandemia, pues también fue otro aprendizaje. Nosotros acabamos de culminar una de las primeras evaluaciones que tuvimos de devolución de IVA, y lo que veíamos es que las personas o los beneficiarios, el principal canal o el mejor canal para comunicarse con ellos han sido los mensajes de textos y la página web, mucho más que otros medios tradicionales vía teléfono que se utilizaban. Entonces, en ese sentido, pues son cambios importantes que debemos reconocer y debemos adaptarnos a esas nuevas formas o esos nuevos canales de comunicación. Y yo quisiera acá también mencionar otra forma de acercarnos a la ciudadanía, porque aquí efectivamente nosotros, en particular Ingreso Solidario, pues llegaba a una población que nunca ha recibido una transferencia monetaria. Los procesos de búsqueda activa y de comunicación con las entidades territoriales son fundamentales. Una vez nosotros tenemos nuestros canales de comunicación, que les mencionaba que tuvimos que adaptarnos e innovar, pero adicionalmente es importante la articulación que se hace con los territorios y la implementación de procesos de búsqueda activa para llegar particularmente con la oferta que nosotros estábamos buscando llegar a estos grupos poblacionales. Gracias. Muy bien, vamos a seguir con Mafe. Bueno, pues acá el compa ya traía una historia, ¿no? De justamente el último año se han venido publicando la mayoría de documentos de política para comentarios del público. Y entonces al llegar a publicar reactivación, pues ha sido una cosa masiva. Y uno cree, o sea, la mayoría de nuestros comentadores son ciudadanos organizados, por decirlo así, gremios, hay de todo lo que llega, pero también hay ciudadanos que a título personal mandan sus comentarios. Tenemos más de 600 páginas de comentarios solamente en reactivación, y ese es el ejemplo que yo coordino, pero los que hay de deforestación hay tantos, comercio electrónico, propiedad intelectual. Entonces cada vez nuestra relación con el ciudadano empieza a ser más cercana y lo empezamos a acercar a cómo se hace una política. Ahorita creo que el reto para cerrar nuestro proceso innovador, no sé si hacia diciembre o enero, va a ser devolverle al ciudadano sus comentarios diciéndole esto entró acá y esto no entró por esta razón. Y creo que eso es como parte de la veeduría que sigue y como de la honestidad que nosotros como gobierno debemos o estamos obligados a darle a alguien que nos emite una opinión, porque se tomó el tiempo de trabajar en conjunto. Entonces esa es la parte que todavía estamos por cerrar y por terminar en este proceso de innovación, de cómo yo le devuelvo al ciudadano esas cosas, pero creo que, y si uno mira las experiencias no de América Latina, sino del mundo, cada vez estamos más en ese proceso de construcción participativa, porque los medios digitales nos permiten tener un gran volumen de información.
nos permiten procesarla. Para los equipos todavía es un choque porque no sabemos muy bien cómo manejarlo, cómo lo incluyo, si lo incluyo, pongo la frase, no. Pero yo creo que eso no lo vamos a inventar en el proceso y que al menos de parte del COMPES el año entrante vamos a tener una plataforma mucho más sólida donde vamos a poder tener los comentarios mejor ordenados para nuestros usuarios internos para que no tengan que leer una a una las páginas. Y también podemos dar una veeduría hacia afuera, que creo que es lo más importante de este proceso con el ciudadano, que sienta que fue escuchado y que hay una respuesta a su petición. Eso es lo que creo que sigue después de esto, para al menos dentro de lo que yo veo en DNP y en el trabajo que estoy desempeñando ahorita. Muy bien, muchas gracias, Mafe. De pronto ahorita al final hago algún comentario adicional sobre eso, que yo estoy muy contento pues con lo que estamos haciendo en términos de participación ciudadana en la construcción de políticas en general y en particular las que llevamos al COMPES. Entonces, último panelista con la última pregunta y luego cerramos. Entonces, Santiago, relación con ciudadanos. Ok, perfecto. Pues para el tema que lidera la Dirección de Ambiente, este tema es totalmente crucial. Como bien mencionaba subdirector, desde los últimos años el tema ambiental ha venido tomando mucha importancia. De hecho, aprovecho antes de que se acabe el evento a felicitar a la directora Lina, porque es muy grato que en la Dirección Técnica de Defensa nadie se imaginaría que realmente iba a haber todo este enfoque del tema ambiental. De verdad, es muy valioso. Probablemente lo hubieran dicho que en cualquier otra dirección, menos en esa, se iba a dar este enfoque. Entonces, eso es muy ejemplificante de que cómo el tema ambiental cada vez está en la agenda pública, pues mucho más presente, y hace que sea mucho más exigente para los generadores de política pública en estos temas, que efectivamente tengamos que tener una claridad de la importancia de tener una apropiación y conexión con la ciudadanía, porque se volvió un tema realmente importante a todo nivel, ¿sí? Entonces, desde la Dirección de Ambiente tenemos una estrategia de apropiación y conexión con los grupos de interés que rodean las políticas públicas que estamos diseñando, y tenemos pues también una estrategia muy clara de que todas las políticas públicas se diseñan con el ciudadano o el beneficiario en el centro, pensando siempre en eso. Y eso es algo que uno a veces lo puede decir porque se lo enseñaron, pero nuevamente el gran reto es pasar de la teoría a la práctica. Pero lo tenemos como un principio. Y estas tres personas que hacen parte de este Delivery Unit, a quienes estoy totalmente agradecidos por acompañar este pilotaje, a Sandra Moreno, Juan David Contreras y Camilo Gómez, pues son las personas que ayudan a mantener ese diálogo de la Dirección de Ambiente con las otras direcciones del DNP, con los otros ministerios y con la ciudadanía, pues para quien trabajamos. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Nos quedan 2 minutos, perfecto para cerrar. Entonces, yo quiero pues, cerrar dándole las gracias a los 4 por participar. Para mí fue un placer escucharlos a todos. Yo me sentía como en una reunión de coordinación de directores técnicos acá en el DNP de los viernes. Entonces, pero me parece que esas reuniones deberían tener más espacios de este estilo públicos donde la gente escuche todo lo que estamos haciendo. Y creo que acá tuvimos 4 ejemplos súper diferentes, súper variados, con retos muy diferentes, en sectores muy diferentes y con soluciones muy variadas, que ejemplifican muy bien el tema del panel de innovación pública para un país moderno y cómo desde el DNP estamos materializando realmente esa línea del Plan Nacional de Desarrollo. No se queda en el discurso, no se queda en eslóganes, no se queda en intenciones. Vimos 4 ejemplos de verdad de implementación de soluciones innovadoras desde el sector público para poder en últimas pues tener políticas que mejoren la calidad de vida de todos en Colombia. Entonces muchas gracias a los 4 y a sus equipos también, hacer extensivo el agradecimiento y las felicitaciones realmente a los equipos que trabajan en todas estas iniciativas. Muchas gracias. Okay. Mil gracias. Gracias a todos. Gracias.